Palabra el senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el tercer párrafo del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de organización de grupos parlamentarios. Adelante. Muchas gracias, presidente. Me permito someter a la consideración de este pleno camaral la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el tercer párrafo del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de grupos parlamentarios en el Senado de la República. Con la finalidad de la presente iniciativa es brindar a los grupos parlamentarios en el Senado de la República certeza jurídica y sustento constitucional que todavía no se tiene. Nadie podía imaginar el funcionamiento del engranaje legislativo sin la existencia de los grupos parlamentarios, que son cuerpos colegiados, sin los cuales resulta impensable la vida camaral, en virtud de que su actuar resulta de vital importancia para el funcionamiento de las cámaras del Congreso, ya que a través de ellos se generan posicionamientos y se logran acuerdos políticos que se ven reflejados en las decisiones legislativas. Aunque parezca sorprendente, esta omisión constitucional data desde la época en que se llevó a cabo la reforma política en 1977 y desde entonces los grupos parlamentarios en esta Cámara no cuentan con el debido sustento jurídico que el caso requiere. Y aunque por práctica parlamentaria siempre ha existido, me parece que es el momento adecuado para que se impulse una reforma constitucional de este tipo, a fin de institucionalizar su existencia y de esta manera puedan los grupos parlamentarios contar con la debida naturaleza constitucional que el caso requiere. Considero que al ser el Senado de la República una de las entes facultades para presentar iniciativas de ley o decreto de acuerdo con el artículo 75 constitucional, en que es nuestra obligación velar para que se lleve a cabo una adecuación armónica de todos los ordenamientos jurídicos vigentes y muy especialmente de los casos que se vinculan con la armonización constitucional del funcionamiento y trabajos en las cámaras del Congreso de la Unión, la institucionalización y la consolidación del pluralismo político dentro de las cámaras del Congreso se convierte en una acción indispensable, ya que los grupos parlamentarios son un mecanismo jurídico de la democracia representativa que permite canalizar con eficacia los intereses de los diferentes sectores de la población. Los grupos parlamentarios son en cada una de las cámaras del Congreso de la Unión la forma de organización institucionalizada de los partidos en el interior de aquellas. Por eso, la existencia de este tipo de agrupaciones se podría remontar desde el siglo XIX, específicamente en el contexto de la consumación de la independencia y con la entrada en vigor de la Constitución de 1824. Sin embargo, me parece que es a partir de la reforma política de 1977 cuando se debe considerar el momento determinante para su existencia institucional. Desde cualquier perspectiva, esta reforma constitucional modificó la fisonomía política y legislativa de nuestro país, en virtud de que representó en su momento una pauta de la que después se desprendieron gradualmente diversas reformas que fueron aportándole elementos importantes a la democracia mexicana y al sistema de partidos que han existido en México en las últimas 4 décadas.
Sin embargo, con dicha reforma, el artículo 70 constitucional, en cuanto a agrupaciones políticas se refiere, solo se concretó la existencia en el seno de la Cámara de Diputados, dejando fuera de dicha reforma al Senado de la República. Por ese motivo, hoy vengo a exponer, y en atención a la labor dinámica de la actualización legislativa, pongo a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto único. Se reforma y adiciona el tercer párrafo del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 70. La ley respectiva determinará las formas y procedimientos para la agrupación voluntaria de los miembros de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las siguientes ideologías representadas en cada una de ellas. Es todo cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Salomón Jara. Se turna su iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.